va a haber algo que nos va a llenar. Y yo siempre oro, Señor, que yo en mi caso cuando voy a predicar digo, Señor, que esto que he preparado que les sirva a mis hermanos. Siempre lo hago con ese afán de que todo lo que preparo yo para ustedes sea algo que les va a servir a ustedes en su vida espiritual, en su vida moral. Y yo creo que también nuestro hermano Miguel ha preparado algo que pongan atención. Siempre hay algo que nosotros, cuando nuestros hermanos se esfuerzan, porque se esfuerzan. A nuestro hermano le dijimos, hermano, puedes preparar una predicación para nosotros para el jueves, y él con mucho amor dijo, sí lo preparo. Así es que yo sé que todo este trabajo, preparar una predicación no es fácil, hermanos. Se lleva su trabajo, su tiempo, su esfuerzo. Y yo sé que mi hermano puso trabajos, dedicación y esfuerzo. Y yo sé que lo que él trae en esta noche nos va a servir. Así es que Dios es bueno y yo sé que Dios te va a usar. Amén. Dios te bendiga. Amén. ¿Tienes agua por ahí? Sí, aquí hay una. Gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pues qué gran privilegio nos da Dios, primeramente, de levantarnos de esta mañana, amén, ¿verdad? Con vida. Eso es ya desde ahí ya somos bendecidos. Amén. Y sabemos que tenemos un Dios bueno. Amén. Pues se me ha concedido el privilegio, mi Dios me concede el privilegio de un día más de vida y me concede el privilegio de traer el mensaje. Gracias a los pastores por permitirme hacerlo, ¿verdad? También. Y doy gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, porque estábamos cantando las alabanzas y estaba yo viendo un puñado de valientes aquí, porque la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y que solo los valientes lo arrebatan. Amén. Estaba yo viendo eso, un puñado de valientes aquí y una legión de ángeles alrededor nuestro. Amén. Porque los caminos de Dios sabemos que no son fáciles, como ya hemos varias veces escuchado testimonios, sabemos que los caminos de Dios no son fáciles, hermanos. Y estar en ellos cuesta, pero como siempre he dicho, el galardón es grande, verdaderamente, hermanos. Pues sí, hermanos, tengo un mensaje en esta noche que pues se me encargó, ¿verdad? Y yo gustosamente dije, pues por el privilegio voy a tratar de cumplirlo lo mejor que mi Dios me permita, ¿verdad? Y quiero entonces que vayamos abriendo nuestras Biblias. Déjenme ver, aquí está. En el libro de Colosenses, si nos ponemos todos de pie y buscamos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 6 y 7. El capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Como decía, la vida es difícil, la vida cristiana, pero es llena de bendiciones siempre. Entonces el tema de mi predicación en esta noche trata precisamente de eso. Mi vida arraigada y sobreedificada en Cristo. Cuando todos lo tengan, hermanos, dicen un amén. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6 y 7. Amén, hermanos. Versículos 6 y 7. Está enseguida de Corintios, Filipenses y sigue Colosenses. ¿Colosenses qué? Capítulo 2, versículos 6 y 7. Amén, hermanos. Amén. Se me cayó el agua por acá. Gloria sea a Dios, hermanos. Vamos a leer todos. Vamos a poner mucha atención, hermanos. Es un versículo sobre el cual, son dos versículos sobre los cuales quiero meditar en esta noche y deseando de corazón que sea de edificación para todos ustedes. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, primeramente
por la bendición, Señor, de que nos tienes aquí, Señor, con gozo en tu casa, dispuestos ya a alabarte, Señor, y ya a glorificar tu santo nombre. Te pedimos en esta noche, Señor, te pido de corazón que unjas mi garganta, Señor, que me des palabras de edificación para tu pueblo, Señor. Unge mis labios, Señor, para que de ellos no salga palabra torpe, sino edificativa para tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo que derrame bendición aquí, Señor. Que camine por estos pasillos, Señor, y vaya hacia aquellos corazones a depositar tu palabra, los corazones que estén dispuestos, Señor. Pero sí, que sean, Señor, dispuestos a recibir tu mensaje en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Padre mío, alabado sea tu nombre. Amén. Estaba yo meditando, hermanos, precisamente, pueden tomar sus asientos, disculpen. Estaba yo meditando, ¿verdad? Pues como siempre, ¿verdad? Pensamos, bueno, ¿qué mensaje llevo? Siempre la elección es difícil, primeramente por ahí, ¿verdad? Y después, pues me encontré estos versículos y consideré que me llamaron la atención para meditar en ellos. Dije, bueno, pues aquí lo voy a llevar, ¿verdad? Porque, como decía yo, la vida en el cristianismo es difícil, y más aún, buscar arraigarnos en la palabra de Dios, buscar arraigarnos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es difícil y necesitamos las herramientas para hacerlo. ¿Cómo nos vamos a arraigar en Cristo Jesús? Vamos a leer otra vez el versículo y vamos a empezar a estudiarlo palabra por palabra. Dice, para empezar, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y les pregunto, ¿cómo recibieron ustedes, cada uno de ustedes, cómo recibieron al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Aquí todavía puedo mencionar un poco de mi experiencia en cómo yo recibí a mi Señor Jesucristo. Yo como en su tiempo, como lo dije, yo lo recibí 3 veces. Suena absurdo, pero fue así, ¿verdad? Para mí la primera vez, la segunda vez fue un juego, porque yo cuando fui a esta iglesia, yo no fui convencido de quién era Jesucristo. Es porque me decían que podía solucionarme mis problemas, o podía concederme alguna cosa que yo necesitaba, o podía arreglarme a mi vida. Estaba yo lleno de confusiones. Bueno, yo fui y acepté porque me dijeron que lo aceptara. Pero preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo recibimos al Señor Jesucristo nosotros? La vida cristiana, considero que principia ahí. ¿Con qué necesidad te acercaste a Jesucristo cuando te hablaron de Él o cuando oíste de Él? ¿Verdaderamente sentiste que llenaba un hueco en tu alma, o simplemente consideras que llenaba un hueco de aquellas cosas que deseamos vanas en la vida y que decimos, bueno, el Señor, me voy a acercar a ti, pero quiero que me arregles esto o que me arregles tal o cual cosa? Muchas veces consideramos que son cosas vanas cuando ya estamos dentro de los caminos de Dios. Dice entonces, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esto es un poco fuerte, pero yo me he dado cuenta, ya habiendo caminado dentro de los caminos de Dios, que muchas veces hemos recibido a Jesucristo, lo digo por mi propia experiencia, lo hemos recibido, ¿saben qué? Le abrimos la puerta como le abrimos la puerta al plomero, ¿cierto? Metemos al plomero, lo dejamos arreglando la tubería y nosotros nos vamos a lo que estábamos. Cuando estamos esperando que el plomero termine de hacer su trabajo, le abrimos la puerta, el plomero se va y vamos a revisar el trabajo. Si el trabajo está a gusto de nosotros, estamos contentos. Pero si el trabajo no nos agradó, lo primero que hacemos es llamar y protestar y poner la queja porque el trabajo no se hizo como queríamos. Muchas veces nosotros así lo hacemos con Jesucristo, porque cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, no lo aceptamos como tal, sino lo aceptamos simplemente, dicen como una muleta psicológica sobre la cual podemos recargarnos y solapar todos nuestros achaques. Eso es lo que hacemos a veces con Jesucristo, y lo tomamos como excusas a Jesucristo para justificar cosas que no están bien. Pero ya como cristianos decimos, bueno, son faltas que tenemos, pero Dios sabe que fue sin querer.
Entonces a veces usamos a Jesucristo para justificar cosas que no debieran de ser así, ¿verdad? Entonces, lo mismo hacemos con el plomero, lo mismo hacemos con Jesucristo, regresando al plomero. Le llamamos al plomero para quejarnos porque no arregló bien la tubería o porque no hizo bien el trabajo. Nosotros le abrimos la puerta a Jesucristo y decimos, bueno, Jesucristo hace su trabajo y mientras yo me regreso a lo mío. Cuando las cosas no nos salen, estamos dentro de los caminos de Dios, cuando las cosas no nos salen como nosotros hubiésemos deseado, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos a quejarnos. Y a veces tal vez no lo testificamos, ¿verdad? O no lo comentamos con los hermanos o con los pastores, pero a veces decimos, bueno, si tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, si tú eres el Salvador de mi vida, ¿por qué no sucedió esto como yo quiero? Fíjense que tengo una anécdota curiosa. Es una anécdota que leí alguna vez en un libro y que es de una persona que era muy religioso, ¿verdad? Y esta persona se estaba quejando ante Dios y le decía, Señor, dice, pues si yo voy todos los domingos a tu iglesia, me la paso siempre orando, me la paso siempre bendiciendo tu nombre, alabándote, glorificándote, Señor. Y yo siempre te he pedido que me des un carro y lo único que me has dado es esta bicicleta, que le tengo que andar cambiando las llantas a cada momento porque ya no les sirven, ¿verdad? Se las he cambiado 2 veces y se les siguen ponchando. Dice, esta persona pensó entre sí, dice, para hacer más fuerte esta queja ante Dios, voy a ir a la iglesia, Señor, y ahí vamos a hablar muy seriamente. Entonces va este hombre, agarra su bicicleta, se va para la iglesia, deja su bicicleta allá afuera y se mete. Y ya una vez allá adentro, empieza con las quejas ante Dios. Pues sí, Señor, como te iba diciendo, una persona religiosa, ¿verdad? Como te iba diciendo, dice, yo tanto que te sirvo, Señor, y yo te he pedido un carro, y me tienes ahí con esa bicicleta, siempre llegando tarde a mi trabajo, porque la tengo que andar arrastrando, la tengo que andar cargando, Señor, porque eres así conmigo. Y bueno, quejándose el hombre. Cuando terminó de dar sus quejas a Dios, salió de la iglesia, se fue, y cuando salió ya no estaba la bicicleta. Entonces, ahora sí que el mensaje de esta historia es de que debemos de cuidar lo poco que Dios nos da, porque es ahí donde Dios va a enviar después bendición. Si nosotros cuidamos lo poco que Dios nos da, dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero si nos da un poquito y nos estamos quejando, como dicen por ahí, si Dios te da limones, haz limonadas, ¿verdad? No quieres hacer jugo de fresa porque son limones. Entonces muchas veces así es como hemos recibido a Jesucristo y así es como hemos llevado la vida cristiana ante Jesucristo, por tanto ante Dios. Por tanto, las bendiciones muchas veces son nulas en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, hermanos, es lo que estamos viendo ahora. Venimos muy poquitos a la iglesia, tal vez porque tienen alguna queja contra Dios. Yo quiero pensar, ¿verdad?, que es porque alguna situación, como por ejemplo Wendy no vino, porque como les dije, pues algo que tiene que ser, le pusieron las vacunas a mi niña y se quedó en casa llorando, no la pude traer. Y quiero pensar que habrá otros hermanos que también están en situaciones que realmente no pudieron venir por eso. Pero de Lancashire para acá, hermanos, nos damos cuenta, los que realmente nos queremos arraigar a la vida en Cristo Jesús, a los que realmente queremos hacer a Jesús nuestro fundamento, son las caras que siempre veo en la iglesia, hermanos. No estoy ahora protestando, no estoy haciendo complaint, porque ¿quién soy yo, hermanos, verdad? Pero sí nos damos cuenta, hermanos, que realmente, ¿cuál es el corazón que realmente está buscando de Dios? El corazón que está buscando de Dios es aquel que no culpa a Dios de nuestras situaciones o de nuestros problemas, sino al contrario, de situaciones difíciles y problemas, siempre alabamos, glorificamos el nombre de Dios, porque ahí es donde vamos a madurar, ahí es donde vamos a aprender, ahí es donde vamos a resultar triunfadores en Cristo Jesús. Y después, créanme, que recibimos la victoria. ¿Sí? Así es la vida del cristiano, así es la vida en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, como les decía, de Lancashire para acá, ya muchas personas nos podemos dar cuenta de la naturaleza de su fe, porque un día recibieron a Jesucristo, pero están tal vez como el plomero. Jesucristo no les concedió las cosas a su gusto de ellos,
no llenó satisfactoriamente las expectativas que ellos tenían y optaron tal vez después por irse. Debo de mencionar que esta carta, precisamente esta carta que Pablo escribe a la iglesia, a los creyentes en Colosas, esta carta la escribe Pablo porque se dice los nombres de las personas que estaban cometiendo estos conflictos. Había predicadores en esa iglesia que estaban hablando y que estaban poniendo en medio de Dios y Jesucristo un intermediario. Había cierta confusión en esa iglesia. Se estaban yendo a través de filosofías humanas y no estaban dando el lugar a lo que era realmente la doctrina sana, la doctrina realmente que Dios dejó escrita en su palabra. Es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Muchos de ellos, a causa de esto, estaban abandonando la iglesia sana, la doctrina sana, y se estaban yendo hacia otros lugares, hacia otras religiones, hacia otros dioses. Muchas veces yo me he enterado, lamentablemente, en hermanos, ¿verdad? Y no de esta iglesia, de otros lugares. Un amigo mío que empezó junto conmigo en el cristianismo y los dos perseveramos igual, pero después él terminó en la iglesia universal, ¿verdad? Yo seguí fiel a Cristo Jesús, pero él se fue a la iglesia universal. O sea que, como les decía, allí es donde nos damos cuenta cuál es la naturaleza de nuestra fe, cuál es la naturaleza de nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Realmente estamos buscando arraigarnos en Cristo Jesús? Estamos buscando sobreedificarnos en Cristo Jesús. A veces no, hermanos, no estamos haciendo las cosas como Dios manda, como Dios quisiera que fuera, para que nosotros así mismo podamos seguir adelante y Dios pueda, ¿verdad?, seguir encaminándonos por el camino correcto. Muchas veces no nos dejamos. Él quiere, pero nosotros no lo permitimos. Amén, hermanos. Pues es difícil. Hay veces que cuando nos alejamos de los caminos de Dios, he vivido un par de experiencias con personas que me han testificado un par de años atrás. Hay veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, hay veces que Dios necesita recurrir a situaciones extremas. Y les voy a platicar también otra anécdota, una situación que me testificó un hermano antes aquí en la calle Cedros y Gilmore, había una iglesia que se llamaba The Door, y esta iglesia evangelizaba a personas del barrio, a los pandilleros de Manais, pandilleros de Haskell, diferentes, pero casi siempre eran puros cholos los que acudían a esta iglesia, que muchos de ellos efectivamente Dios hacía un gran trabajo en sus vidas. Ellos, su corazón estaba necesitado del Dios el cual les predicaban, y ellos aceptaban y ellos buscaban a Dios. Una vez me platicó este muchacho, y el punto aquí al que quiero llegar es de que a veces nosotros somos tan testarudos, tan necios, de que Dios tiene que tomar medidas extremas a nuestras vidas. Hay veces, no sé si ustedes saben o han escuchado, de que hay veces los doctores, para salvarte la vida o para salvar la vida a un enfermo, tienen que hacer un coma inducido o inducir a coma al paciente. Es decir, el coma proviene del griego y significa sueño profundo, ¿verdad? Pero lo que realmente significa el coma es de que te inducen a morirte. O sea, tratan de disminuir el oxígeno a tu cerebro y por tanto a tus pulmones, para que no haya tanta presión, y de esa forma, ahora sí que suena un poco extrema la palabra, medio muerto, es como logran salvarte la vida. Dan tiempo a tu cuerpo a que se restablezca. Hay veces que Dios nos tiene que inducir a un coma espiritual para que reaccionemos. Hay veces que Dios... He escuchado a muchas personas, hermanos, que dicen: Dios me rescató cuando estaba ya casi tocando el suelo, porque fui rebelde, porque fui necio, porque no obedecí la voz de mi Señor, y de ahí me rescató Dios. Porque Dios te habla a tiempo, Dios nos habla a tiempo, pero a veces no queremos entender. Este muchacho me decía de que cuando él llegó a los caminos de Dios, pues llegó igual que yo también, llegó también igual que yo, y después se volvió a ir porque solamente había tomado a Jesucristo. Bueno, porque me dijeron que fuera, para que no me estén molestando, pues voy. Algunos de mis amigos iban ahí, bueno, ahí estaba en la iglesia, pero no había una conversión genuina.
este muchacho ex pandillero pero fue a la iglesia y después volvió a regresar a lo suyo, que era ahora sí que andar golpeando gente, andar robando o andar drogándose. Esa era su vida. Volvió a regresar otra vez a la iglesia, aceptó nuevamente a Jesucristo, estuvo un tiempo en la iglesia, dice, y se volvió a ir de nuevo, ¿verdad? En una ocasión este muchacho tuvo una sobredosis de droga, ¿verdad? Son cosas que no hace Dios, pero que Dios permite, porque tienes el corazón tan duro que Dios, como decía, tiene que tomar medidas extremas. Yo, gracias a Dios, no quiero que pase eso en mi vida, ¿verdad? A tiempo rectifiqué y a tiempo me salvó Dios. Este muchacho llegó ese día y dice que él, sin darse cuenta, tomó una sobredosis de droga, de la cual quedó tirado en la calle ya sin sentir nada, ya había perdido el sentido, ya decían los doctores ya estaba muerto, y si vivía iba a quedar como vegetal, porque había pasado que tenía una muerte cerebral a causa de la sobredosis de droga que él tomó. Pero él dice que dentro de su inconsciencia, dice que él se sentía ya como que iba volando, como que iba en las nubes. Dentro de esa inconsciencia, dice que él dijo, desde su corazón dijo, si tú eres ese Jesucristo que me han dicho, ese Jesucristo del que me han hablado, dice, sálvame ahora y yo voy a dedicarte mi vida a ti. Y de repente dice que él ya no sintió nada, que fue todo oscuro. Cuando él se despertó, dice que estaba en el hospital. Estaba en el hospital y que lo que escuchó de los doctores decir, esto no lo puedo entender porque cuando él llegó aquí estaba muerto. Dice, y ahorita simplemente ya no tiene nada. Entonces, Dios le dio una nueva oportunidad, y a cuántos de nosotros Dios nos ha dado oportunidades también de rectificar el camino antes de someternos a una situación extrema, ¿verdad? Es mejor, como dicen, es mejor ir por la buena. Amén. Y Dios es la forma en que siempre nos está hablando. Dios es un Dios amoroso, pero también Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, hermanos. Dios nos habla una vez, nos habla a tiempo, nos habla a destiempo, y a veces no sabemos escuchar esa voz divina que nos está diciendo cada vez que lo único que Él quiere es salvar nuestras vidas, salvar nuestras almas. Lo único que Él quiere ser es el Redentor, es el Salvador de nuestras vidas. Es el que nos quiere llevar a la gloria, a vivir con Él para siempre en la eternidad. Es lo único que Él quiere, ¿verdad? Una de las formas de que nosotros podemos y debemos de ponernos dentro de lo que sería el centro de la voluntad de Dios, de echar raíces en lo que es la palabra de Dios, sería de hacerle caso a Dios o escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos dice, este es mi hijo, él es el que murió por ti, murió por tus pecados, hay que escuchar. Quiero que vayamos al libro de Lucas 7:29. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén. Amén. Aquí estaba Jesucristo hablando. Estaba hablando y refiriéndose a la persona de Juan el Bautista. Darle la razón a Dios, hermanos, darle la razón a Dios es la forma en que nos podemos arraigar y sobre edificar en Cristo Jesús. Es San Lucas capítulo 7, versículo 29 y versículo 30. ¿Todos dicen amén? Dice la palabra de Dios así. Es más, hermano Wilson, ¿la puede leer bien fuerte? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Le dieron la razón a Dios, hermanos.
Le dieron la razón a Dios los fariseos e intérpretes de la ley. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan, hermanos? Agua. En el agua, en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Porque los publicanos y se consideraban que eran de la gente los más pecadores. No eran muy bien recibidos en los lugares y eran la gente que era lo que más la gente consideraba gente pecadora, ¿verdad? Pero sin embargo hicieron lo que Dios quería que se hiciera en ese caso. Hicieron caso a Dios, así que aceptaron el bautismo de Juan, cosa que no hicieron los fariseos y los intérpretes de la ley, los cuales desecharon los designios de Dios. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero no hemos aceptado del todo. Y hermanos, no me estoy refiriendo solamente, cuando digo de la iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia completa, a la iglesia de Jesucristo. Nosotros solamente somos un pedacito pequeño de lo que es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la congregación de la cosecha final. Amén. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a toda la iglesia en general, hermanos. Y muchas veces estamos dentro de lo que es nuestra congregación o dentro de lo que es la iglesia de Dios, pero no hemos aceptado los designios de Dios. Yo tenía un amigo también, me gusta comentar de las anécdotas, ¿verdad? Yo tenía un amigo también que una vez salió a evangelizar a un hermano que ya se había salido de la iglesia. Este hermano tenía no me acuerdo, pero él tenía un negocio allí en el Suami de San Fernando. Entonces cuando este hermano se salió de la iglesia, después este otro hermanito se salió y dice, lo voy a regresar a la iglesia. Va a ver, hermano, oren por mí porque lo voy a regresar a los caminos de Dios. Pues hermano, ahí estaba el pastor y decía, hermano, ve y sí, ¿por qué no? Sí puedes hacerlo. Se llevaba muy bien. Cuando después vino a la iglesia, dice, hermanos, en aquel tiempo se andaba bailando mucho la quebradita. Se usaba mucho el sombrero vaquero y las botas, ¿verdad? Y dice este hermano, va a ver que lo voy a traer de regreso. Sí, primero confiando en Dios, hermano, claro que se puede. Entonces dice aquel muchacho, dice que tenía su Suami en San Fernando, dice que fue para allá y alguien dice, pues ¿sabe qué, hermano? Pues parece que no está funcionando bien. Que Eduardo se llamaba, fue a tratar de evangelizar a Carlos para que regresara. Dice, ¿y eso por qué? Dice, porque ahora ya también fue a comprar unas botas de vaquero y una tejana. Dice, parece que se van a ir al rato a una tocada. Entonces, a veces dice la Biblia, a ver si me acuerdo de este versículo, dice, pero tú que eres espiritual, restaurable, con espíritu de mansedumbre, considerándote siempre a ti mismo. Entonces hay veces nosotros, para poder ir y corregir a alguien, primero tenemos que considerarnos qué tan arraigados nosotros estamos en la palabra de Dios. Porque no podemos ir nada más así. Nosotros estamos no muy metidos, hermanos, y queremos ir a evangelizar a personas que son de carácter más fuerte que nosotros, terminan en la mayoría de los casos sacándonos también de la iglesia, ¿verdad? Pero les digo, el segundo paso es entonces andar en Él. Dice, vamos a leer otra vez. Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido, ya abordamos ese punto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ahora dice, andad en Él. ¿Cómo podemos andar en Él? A veces pensamos, en la iglesia recibimos enseñanza, recibimos la doctrina de cómo vamos a manejar nuestra vida espiritual dentro y fuera de la congregación. Pero cuando andamos en Jesucristo, nosotros vamos a traer nuestra vida, mi vida, a la congregación. Nosotros vamos a traer nuestra vida al altar de Dios. Vamos a traer una vida agradable a Dios, decidida, fuerte, activa. No necesariamente, quiero recalcar esto, a veces no necesariamente tenemos que ser grandes predicadores, no necesariamente tenemos que ser grandes evangélicos, sino a veces lo que Dios nos pide, que seamos buenos padres de familia, buenas madres en casa, porque dice, no puedes tú servir a la iglesia cuando no puedes con el ministerio en tu casa. Amén.
tienes que ser ejemplo para tus hijos, que tienes que ser un líder para tu esposa, o tienes que ser una líder para tu esposo también. Cuando nosotros cumplimos esto a cabalidad en nuestra casa, es cuando entonces Dios nos va a empezar a usar dentro de la congregación, dentro de lo que es el cuerpo de Jesucristo. Amén. No podemos cumplir una cosa y tratar de empezar otra, no en los caminos de Dios. Tal vez ahí en el mundo sí, ¿verdad? Podemos dejar algo medio comenzado ahí, luego al fin que me voy termino una cosa y luego regreso y termino esta. Al final se nos juntan tantas cosas que al último no hicimos nada. Pero eso es andar en Cristo. La otra parte, hermanos, es el ser arraigados, y esta parte me gusta mucho. El ser arraigados y sobre edificados. Primeramente vamos a ver qué significa la palabra arraigados. Para ser arraigados en un lugar, tenemos que desarraigarnos de otro. Yo trabajé con mi hermano cuando yo llegué a este país. Yo fui jardinero por 2 años con mi hermano, ¿verdad? Entonces muchas veces las cosas que nosotros a veces hacíamos es de que a veces teníamos que quitar las hierbas de los pasillos, de los jardines. Y muchas veces yo iba, y como era algo perezoso en eso de la jardinería, nunca me gustó realmente, yo con el weed eater solamente llegaba y le pegaba por encima a la hierba. Y ya decía, ya quedó, ya está bonito, ya se ve bien. Pero en un mes aquella hierba estaba más fuerte, el tronco estaba más grueso y había más hierba. Entonces mi hermano me decía, no, tienes que quitarla desde la raíz, porque si no se va a hacer un hierberío aquí. Y efectivamente, entonces cuando nosotros nos vamos a arraigar en Cristo Jesús, tenemos que desarraigarnos de las cosas que nos están atando al mundo, o de las cosas que nos están atando a nuestro pasado. Hay una situación, por ejemplo, en mi casa. Mi hermana es cristiana. Hubo un milagro bien grande en México. Hubo un milagro bien grande en la casa de mi hermana en México. Mi sobrino Daniel tiene un testimonio bien grande. Fue sanado de un cáncer cerebral que tenía. Todo comenzó porque él en la escuela tenía un amigo que era cristiano. Entonces este amigo cristiano lo invitó a una escuela, a un camping que hicieron de la iglesia cristiana, y mi hermana dejó ir a mi sobrino, fue a ese camping. Entonces allá le hablaron de Dios, y al niño le gustó en aquel entonces. Para aquel entonces fue un plan de Dios, porque en aquel entonces este niño seguido se desmayaba en la escuela. Llamaban a mi hermana porque se desmayaba continuamente en la escuela, se desmayaba en la calle, se desmayaba en todas partes. Le hicieron exámenes, le hicieron todo tipo de exámenes. Al final resultó que tenía un cáncer en el cerebro que le estaba creciendo bien rápido. Entonces este niño le dijo a Daniel, a mi sobrino, pues dile a tu mamá que te traiga a la iglesia, porque aquel niño dice, porque yo creo que Jesús te puede sanar. Este niño vino y le dijo, dice mi hermana que este niño de 13 años vino y le dijo a mi hermana, lleve a Daniel a la iglesia porque el martes es una campaña de sanidad. Y yo sé, decía el niño, yo sé que Cristo lo puede sanar. Mi hermana, mi familia obviamente son católicos, no son tan de hueso colorado, no son tan religiosos, hermanos, porque ellos inclusive les agrada el hecho de que yo estoy con gente que me quiere, con gente que me respeta, que son mis hermanos en Cristo. Dice, gracias a Dios. Mi madre dice, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Yo doy gracias también a Dios que tengo una madre flexible, una madre a la cual poco a poco voy encaminando también a los caminos de Dios, ¿verdad? Pero mi hermana fue a ese martes, a esa campaña de sanidad que se hizo, y para sorpresa de mi hermana, fue el pastor y los ancianos oraron por Daniel, y ahí quedó todo. Para mi hermana, sin más que decir, agarró a su hijo y dice, me fui a mi casa. Dice, después tenía yo cita con Daniel para otros exámenes 2 semanas después, y así quedó. Lo que había notado mi hermana, que Daniel ya había mejorado bastante su semblante y no se había desmayado, ya no se había ni siquiera mareado. Cuando llevaron a Daniel a los doctores, sorpresa, cuando le empezaron a hacer los exámenes y sacar radiografías y todo, dijeron, no, le dijeron, esto debe de estar equivocado, porque ya Daniel ya no tenía nada, su cerebro estaba sano, como que si nunca había tenido nada en su cerebro. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces a partir de ahí, mi hermana
siguió al llamado de Jesucristo, y mi hermana también ahora es hija de Dios, también es cristiana, y por ahí va empezando mi familia, hermanos. Ahora Daniel es un muchacho que de haber tenido cáncer cerebral, ahora es un muchacho como de 6 pies de estatura, hermanos, fuerte, joven, bien fuerte y bien sano para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es bueno, hermanos. Nuestro Dios es bueno, y Él solamente está esperando que nuestro corazón sea perceptivo a su llamado y que acudamos, principalmente eso. Desarraigarnos entonces significa significa quitarnos de todas las cosas que nos tienen involucrados de alguna forma en el mundo. Todavía hay veces, en mi casa todavía se celebra el Día de Muertos, lamentablemente. Son pequeñas cosas que aparentemente no dañan, o ir a visitar un muerto al cementerio y irse a poner a platicar con él. Son pequeñas cosas que a Dios no le agradan, porque ya sabemos que en el cementerio ya no hay ningún muerto, porque lo que está ahí ya es pura tierra. Tal persona ya está allá arriba con Dios, ya lo llamaron, ya está allá esperándonos, hermanos, para que un día vamos a estar junto con ellos glorificando a nuestro Señor. Son pequeñas cosas. El desarraigarnos de las cosas que perjudican nuestra alma. Vamos a ir a Hebreos 12:15. Vamos a ir a Hebreos para entender un poquito más qué significa desarraigarte de lo que puede dañar tu vida. ¿La tienen, hermanos? Es Hebreos capítulo 12, versículo 15. Amén, hermanos. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando de alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué importante es entonces arraigarnos en Cristo Jesús, pero desarraigarnos de todas las cosas que nos pueden estorbar, y que hay muchos que actualmente nos siguen estorbando, porque es lo que nos está impidiendo acercarnos plenamente a Jesucristo, ¿verdad? Por el contrario, hay que echar raíz profundas en Cristo Jesús. En Jeremías 17, 7, 8, quiero que leamos. Estaba yo caminando por el parque, fuimos a caminar el lunes. El lunes, después de algunas cosas desagradables, una víbora que se encontró Wendy por ahí que la asustó. Pero nos divertimos, hermanos, gracias a Dios, diversión sana. Pero hay algo que podemos notar físicamente, visualmente, hermanos, y que es lo que dice aquí Jeremías. Donde ya ven que no ha llovido en California, entonces ahí está todo bien seco. Antes, donde había un pequeño lago, lo fuimos a buscar y ya no está. Son puros árboles secos, tirados y hechos pura leña ya ahí. Pero donde sí está corriendo el río y donde sí está fresco, podemos darnos cuenta que hay un montón de árboles. Y mientras más nos acerquemos a ese río, o sea, mientras más nos acercamos al agua, notamos que los árboles son más verdes, más fuertes y más grandes, más robustos. Y dice Jeremías, el capítulo 17, versículos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es nuestro Dios. Mientras más desarraigados estemos del mundo y mientras más nos arraiguemos a Jesucristo, esto es lo que va a pasar, hermanos. Mayor fruto vamos a dar en lo que es las cosas de Dios. Mayor fruto vamos a poder evangelizar, vamos a poder predicar, y las cosas nos van a salir mejor, no solamente a nivel personal, sino con nuestras familias. Vamos a ser ejemplo para las demás, vamos a ser, como dice la Biblia, vamos a ser lumbreras para los que no conocen de Dios. Vamos a ser un buen ejemplo para ellos. Y dice la última parte, dice: y sobre edificados en Él,
¿Por qué dice sobre edificados y no edificados? Estaba yo viendo, estaba yo meditando en esta palabra. Dice sobre edificados, porque si decimos edificados, edificar es algo primario. Y eso es ya Jesucristo. Jesucristo es la edificación y nosotros sobre edificamos en Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 100, vamos a leer primero de Corintios 3, 7. Vamos a leer Corintios. ¿La tienen, hermanos? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, y esto es lo que estaban haciendo ya en esta iglesia de los colosenses, es lo que estaban haciendo, porque había unos predicadores que estaban poniendo otro fundamento, el cual no era Jesucristo. A eso se debía la carta que Pablo les había enviado, y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Y qué sucede cuando tratan de poner un fundamento que no es Jesucristo? Dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y obviamente ninguna obra que no sea de Jesucristo va a ser aprobada, hermanos. Solamente Jesucristo, porque Él es el único que fue hallado digno de abrir los sellos. El único fue hallado, Él el único digno de abrir el libro de la vida. A Él es al que tenemos que entregar nuestra alabanza. A Él es quien tenemos que entregar toda nuestra adoración y a quien rendir nuestra vida. Decía Pedro cuando le vino a decir a Jesús, Señor, todos nos están abandonando. Y le dijo Jesús, si tú te quieres ir, también lo puedes hacer. Y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y hermanos, pues aquí estamos, tratando de arraigarnos y sobreedificarnos en Cristo Jesús. Quiero leerles el último versículo, que es el Salmo 118, que es el Salmo 18 y el versículo 22. Que habla bien efectivamente, hermanos, acerca de quién es el fundamento de nuestra iglesia y sobre el cual nosotros estamos edificando, sobre nadie más. Hay iglesias donde dicen, y no sé, hermano David si está de acuerdo, hay iglesias que dicen, bajo la poderosa cobertura de tal o cual persona. Y yo creo que no hay ninguna poderosa cobertura, eso es erróneo, eso es equivocado, y hay muchos lugares donde lo dicen así. Hasta se me hace un poco curioso, porque digo, de repente aparece ahí Superman o no sé, o el Iron Man o algo así, porque dice bajo la poderosa cobertura de Pedro Pérez. Y digo, no, eso no funciona así, porque el fundamento de la iglesia es Jesucristo, y la poderosa cobertura que nosotros tenemos es Jesucristo. El intercesor de nosotros ante Dios es Jesucristo, porque Él es el que llevó nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestros sufrimientos en la cruz del Calvario. Nadie más puede ocupar ese lugar, porque solamente hay dos sacrificios, que es el sacrificio redentor y el sacrificio espiritual. El sacrificio redentor lo llevó Jesucristo, y el sacrificio espiritual es el que nosotros tenemos el privilegio de poder hacer para interceder por los demás ante Dios en el nombre de Jesucristo. Ese es un sacrificio espiritual, desde el momento en que aplaudimos, desde el momento en que cantamos, desde el momento en que tributamos una alabanza, una adoración a Dios. Ese es un sacrificio espiritual. El sacrificio redentor lo llevó nuestro amado Padre, nuestro amado Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, y fue no muy agradable, sufrió y fue martirizado por nosotros. Hay veces que en Semana Santa he escuchado que en las Filipinas, en algunos lugares de México, en las Filipinas principalmente, hay quienes se han crucificado verdaderamente, han permitido que los claven en la cruz. Pensamos que eso es un sacrificio agradable a Dios, o que Dios se agrada de eso. Eso inclusive yo lo veo que
no sé, es algo satánico lo que se está haciendo ahí. Dios no se agrada de eso, hermanos. Dice el Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lo repito otra vez, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Les explico esto, hermanos, y con esto vamos a terminar. La piedra que desecharon los edificadores. En aquellos entonces, en los tiempos bíblicos, había construcciones o había casas, residencias de cierta categoría, para las cuales los ingenieros o los arquitectos elegían rocas o piedras perfectas, las cuales ponían como bases y sobre las cuales iba a descansar la construcción, ¿verdad? Y cuando en los salmos dicen la piedra que desecharon los constructores, se está refiriendo a que ellos seleccionaban las piedras de medidas perfectas que pudieran ser base y que pudieran resistir o sostener el edificio completo. Desecharon a Jesucristo, los judíos lo desecharon, lo mandaron a la cruz del Calvario, desecharon a la que era la piedra perfecta, que era Jesucristo, pero sin embargo en otra parte dice aceptable y preciosa, más para Dios aceptable y preciosa. Ese es nuestro fundamento, esa es la piedra que ellos desecharon, pero es sobre la piedra que nosotros ahora estamos reedificando nuestras vidas. Es sobre la piedra que nosotros estamos reedificando, no solamente nuestra vida, sino esforzándonos a lo máximo por reedificar la vida de nuestras familias, porque son nuestros seres amados y queremos que para ellos siempre les vaya bien y siempre tengan la bendición de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hermano, ese es el mensaje de esta noche, hermano. Fue algo bien sencillo, hermano, pero espero que una palabra, hermanos, una palabra que se haya quedado en el corazón. Amén. Yo pienso que si es así, funcionó. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, hermano. Gracias.